inicio oficial de alto el fuego entre el ejército y la guerrilla bajo supervisión de Naciones Unidas. Cientos de miles de salvadoreños han salido a la calle desde primeras horas de la mañana para comenzar esta nueva etapa, atendiendo a las convocatorias del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del gobierno salvadoreño. Ambas partes integran el colectivo COPAC, que se encargará de controlar el cumplimiento de los acuerdos firmados en México por el gobierno y la guerrilla. Uno de los acuerdos ya ha comenzado a ser efectivo: la concentración en diferentes campamentos del país de más de 65.000 soldados salvadoreños y los aproximadamente 10.000 guerrilleros del Frente Farabundo Martí. Igår kom gerillans högsta ledning till huvudstaden och idag börjar officiellt den så hett efterlängtade vapenvilan. Under de kommande 8 månaderna ska gerillan avväpna sig och regeringsstyrkorna minskas till hälften. Men det är bara de 2 mest utmärkande inslagen i ett fredsavtal som nu är mer än 100 datum då olika reformer ska vara genomförda. Det är omfattande och komplicerat och kommer säkert att ge upphov till allehanda konflikter framöver. Men kanske är också just avtalets detaljrikedom som är det bästa skälet till optimism. För det innebär inte bara att vapnen slutar ljuda, utan en så djupgående omvandling av det salvadoranska samhället att de återkomna och nu civilklädda gerillaledarna kallar det för en revolution, men via förhandlingar. Men det är inte bara gerillan som betraktar sig som segrare. Regeringen och armén gör det också. Bara segrare, inga förlorare. Ett perfekt resultat av ett fredsavtal. Det är bara de 75 000 döda som inte kan få sina liv tillbaka. Och att minst av dem är närvarande märks. För glädjen och lyckan i El Salvador idag är av ett stillsamt slag. Dans, men ingen eufori. Officiellt när avtalet om eldupphör mellan regeringssidan och motståndsrörelsen FMLN trädde i kraft. 4 av FMLNs högsta ledare återvände igår efter årslång landsflykt och togs emot av tusentals anhängare. Företrädare för armén, regeringen och FMLN har nu tillsammans med civila politiker bildat en fredskommission med uppgift att övervaka fredsprocessen tillsammans med FN-observatörer. La paz, después de 12 años de sangrienta guerra civil. Decenas de miles de salvadoreños festejan en las calles este día, que a partir de ahora se convertirá en la fiesta nacional del Salvador, con la confianza de que sea el principio de una nueva época de reconciliación, paz y auténtica democracia. La paz ha comenzado. La prueba más significativa tenía lugar en el aeropuerto de San Salvador. Los miembros de la Comandancia General del Frente Farabundo Martí llegaban en el avión Emiliano Zapata de la Fuerza Aérea Mexicana. Los comandantes entraban de forma legal en su país por primera vez en 15 años. Miles de simpatizantes les esperaban. Algunos de ellos penetraron incluso a la tumultuosa rueda de prensa que se celebró en el mismo aeropuerto. Ahora volvemos por la Fuerza Grande, recibidos por el pueblo salvadoreño. El ejército celebró el final de la guerra en la sede de la Primera Brigada de Infantería. Todas las banderas y representantes de todas las unidades han escuchado el último parte de guerra entregado al presidente Cristiani. La Fuerza Armada finaliza la campaña militar desarrollada contra la agresión del comunismo. Los discursos han hablado de una victoria que nadie ha conseguido en el campo de batalla. El ejército se prepara para su reducción y advierte que no quiere investigaciones sobre lo pasado. Un velo denso cubra todo lo pasado, que no exista más fiera discordia. Para el ejército la guerra ha terminado. Sin embargo, tanto el ejército como la guerrilla se mantienen vigilantes y con las armas preparadas, pendientes de que la otra parte cumpla los acuerdos. A primeras horas del primer día sin guerra, se ha instalado en la capital la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAC, en la que se sientan ejército y guerrilla para controlar el difícil y largo proceso que hoy empieza. San Salvador se prepara para celebrar el fin del conflicto con una fiesta que comenzará dentro de una hora. De la tregua pactada y que cuenta con el beneplácito y observación de las fuerzas de la ONU. El presidente Alfredo Cristiani encabeza los actos de la jura de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz en este día cero de la reconciliación. Cristiani tomará juramento a los miembros de esta comisión, organismo encargado de velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados el pasado día 16 en México.
Los dos ejércitos han salido del pueblo y han sufrido las heridas de una de las guerras más cruentas de la historia reciente. Los dos ejércitos junto al pueblo se enfrentan ahora a la guerra más difícil, la de la reconciliación. Las heridas están aún abiertas, en la carne y en la mente. Cicatrizarlas después de 12 años de lucha encarnizada, de bombardeos masivos, de matanzas y crueldades, necesitará toneladas de buena voluntad por ambas partes. El pueblo salvadoreño, rebelde, pobre y dolido, exige que la paz sea irreversible. Porque ya nadie quiere la guerra, nadie quiere más muertos. Y quien pone la mayor cuota de muertos es el pueblo, pues. Quien ha ganado es el pueblo salvadoreño, porque ya no vivir en esas zozobras, ya no vivir en esas preocupaciones que ha pasado durante un periodo de 11, casi 12 años. No hay vencidos ni vencedores, el único ganador va a ser la sociedad. Por supuesto, donde el FMLN nos pudiese ser sido quienes denominamos fuerza de cambio. Algunas de las 5 organizaciones guerrilleras que forman el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional comenzaron aquí en el Cerro Guazapa sus primeros entrenamientos. A menos de 30 kilómetros de la capital, la guerrilla ha logrado mantenerse en estas lomas durante toda la guerra. Los guerrilleros de origen campesino subieron hasta aquí huyendo de las matanzas del ejército cuando los soldados quisieron acabar con las ocupaciones de fincas. Los braceros habían creído en las reformas agrarias dictadas por el gobierno. Las balas les demostraron que estaban equivocados. Desde Cerro Guazapa se lanzó la última ofensiva de la guerrilla contra San Salvador en noviembre de 1989. Uno de los acontecimientos que aceleró hacia la paz de las negociaciones entre el Frente y el gobierno. Pero la historia de Cerro Guazapa, una flecha clavada en el corazón del enemigo, según el lema guerrillero, está llena de combates encarnizados porque en este territorio ambos bandos se jugaban mucho. Cuando la intervención de Estados Unidos en todos sus aspectos integrales se deja más claro en el país, viene en esta zona y desarrollan una de las grandes operaciones estratégicas que es la guerra irregular, contemplando el aspecto integral en lo político, en lo económico, en función de la guerra, el famoso Plan Unidos para Reconstruir, y es donde desarrollan la Operación Fénix. Incluso no le cambiaron ni de nombre a lo que fue la Operación Independencia. El ejército practicó en esta zona la táctica de tierra arrasada. Por eso los cercos a Guazapa afectaron no solo a la guerrilla. Pichitoto, en las faldas del cerro, se prepara para la paz llena de heridas. Mientras arriba, los guerrilleros siguen con sus actividades militares pese a que el alto el fuego entró en vigor el 1 de febrero. Según los acuerdos de México, el Frente Farabundo Martí deberá dejar las armas antes del 1 de noviembre. Pero la falta de confianza en que el gobierno cumpla hace que los denominados comandos especiales de la guerrilla deban estar preparados para hacer frente a cualquier contingencia en esos 9 meses de espera. Alerta para evitar incursiones que en esta cruel guerra han sido muy dolorosas. Han habido casos de mujeres que las han violado, que le sacan los ojos, que ensartan una estaca en la parte, la atraviesan después de ser violadas. Niñas de 11 años, que las viola un batallón, que las dejan muertas de eso es duro. Aquí yace Marina, una joven guerrillera violada y asesinada por el batallón Atracar. En torno a la tumba, guerrilleros y habitantes de la zona comienzan a compartir sus esperanzas por el fin de la guerra. El Frente ha conseguido que los acuerdos de paz garanticen para los campesinos de las zonas de conflicto la propiedad de las tierras que ocupan, casi el 30% del territorio salvadoreño. Por eso las comunidades campesinas festejan con la guerrilla la entrada en vigor de los acuerdos. En Guazapa la fiesta incluye un partido de fútbol entre la guerrilla y la comunidad en el que los rebeldes, mejor preparados físicamente, ganan a los campesinos por 1-0. Guerrilleros y civiles comienzan con los festejos un camino que ha de ser duro porque ahora hay que construir la paz y en las mismas trincheras del enemigo. Es duro poder decirle al pueblo salvadoreño, a esta gente que ha vivido que ha soportado ese sufrimiento, que hay hoy necesidad de reconciliar con estos hombres
que ayer fueron los asesinos, fueron los que mataron a sangre fría a muchas de sus familias. Pero nosotros tenemos una claridad de que hay una necesidad grande de la reconciliación para que este país pueda dar el salto al cambio. Que vamos a iniciar una era de paz es en esta fecha cuando podemos decir: Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, ha cumplido tu misión. El alto mando comienza a preparar a las unidades para la inevitable reducción del ejército. El batallón Atlacat habrá desaparecido a finales de septiembre. Los acuerdos de México exigen la desmovilización de los denominados batallones de reacción inmediata, creados para combatir a la insurgencia con técnicas guerrilleras y los más vinculados a la guerra sucia. Sus hombres confían en ser reabsorbidos por otras unidades. El batallón Arce, desplegado en el norte de Morazán, ocupaba la localidad de Perquín antes del 1 de febrero. Ese día comenzó a replegarse hacia San Miguel para dar cumplimiento a lo acordado en México. La población de este departamento, uno de los más afectados por la guerra, esperaba con ansias la salida de los soldados. Yo me siento contenta, porque es lo que todo el pueblo salvadoreño, pues sí, ha anhelado durante tantos años, que hemos vivido así bajo de esta gran, pues sí, represión. Bueno, una parte contenta, ¿va? Porque ya vamos a trabajar tranquilamente, ¿verdad? Ya no queremos guerra de nosotros aquí. Ya no queremos ver gente armada, nada. Tenemos la esperanza de que se retire, ya que en ninguna zona personas armadas provocan en la gente seguridad, sino provocan miedo, represión. Yo cuando vi de que sacaron los primeros y que uno se quiso correr, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Entonces los otros los ametrallaron y los aventaban así para el lado del convento, unos pocos, ¿verdad? Entonces, así que vi de eso yo, que los estaban matando, pues sí, yo me senté también a llorar con mis niños, ¿verdad? En una banca. Rufina es la única superviviente de la terrible matanza de El Mozote, un pequeño poblado junto a la frontera de Honduras que fue completamente exterminado por el ejército. Allí murieron entre 800 y 1000 personas, hombres, mujeres y niños. La carnicería comenzó el 11 de diciembre de 1981. Rufina lo vio todo y logró huir de allí dejando atrás los cadáveres de sus 4 hijos y de su esposo. Durante 2 años vivió asustada en una cueva de los alrededores. Los guerrilleros la encontraron desnuda, desvalida y con síntomas de locura. Tuvieron que atraparla porque Rufina huía como una alimaña herida ante la presencia de cualquier ser humano, mucho más si portaba armas. La guerrilla la sacó del Salvador para que se recuperara. 10 años después, nadie ha sido juzgado por la matanza. Este es uno de los casos que podría ser investigado por la denominada Comisión de la Verdad, creada por los acuerdos de paz. Mataron toda la gente, adulta, por ejemplo, ahorita las mujeres. Y después de eso dijeron, bueno, ya era como cosas a las 7 de la noche, cuando estaban terminando de matar las mujeres. Ya solo la gran llorazón de niños encerrados en la casa, solitos, porque habían matado a todas las madres y los papás. Cuando ella oyó los gritos de los niños que decían, mamita, Rufina, los están matando, los están metiendo el cuchillo, los están ahorcando. Y es una gran tribulación para los niños. Entonces yo sentí ganas de llorar, y no podía. Que todavía me queda ese dolor que no puedo llorar bastante. Si somos humanos como cristianos, tenemos que perdonarlos de unos a los otros. Eso sería lo que yo podía decir. Huyeron de un país donde la muerte estaba demasiado presente. Los refugiados, cerca de 500.000, comenzaron a regresar en el 89. En la comunidad Segundo Montes, a unas lomas de Honduras, viven 8.500 personas. Regresaron como se habían ido, atravesando durante 3 días valles y montañas, a pie y con toda la carga. Hasta hace apenas unos meses, el ejército salvadoreño los ha seguido molestando, porque para los soldados la población es el sostén de la rebelión.
el elemento en el que la guerrilla se mueve como pez en el agua. Los militares nos mantenían cercados. A pocos metros de nuestra comunidad o de nuestros ayuntamientos estaban los militares. Al salir alguien afuera del límite que ellos habían trazado, ya lo capturaban o le disparaban. Pues. Yo considero que aquí la comunidad todos tenemos cédula. Todos tenemos cédula. Los miembros de la comunidad trabajan estos días en la obtención de sus documentos de identidad salvadoreños. Durante 2 años han sido extranjeros en su propio país. Tras los acuerdos de paz comienzan a prepararse para hacer frente al futuro. Los talleres montados aquí con el aporte de la solidaridad internacional darán paso a proyectos de mayor envergadura. La Segundo Montes pretende autofinanciarse en un plazo de 7 años cuando las ayudas dejen de llegarles. Hasta ahora la ropa, el calzado o los muebles que se producían iban principalmente al autoconsumo. En adelante pretenden irrumpir en el mercado nacional y, si es posible, comenzar a exportar. El futuro de estos niños depende de esos proyectos. La mayoría son huérfanos de la guerra. La comunidad los ha acogido y cuida de ellos. Sus padres adoptivos luchan por un país en paz y en libertad. Se preparan en este taller de derechos humanos para saber defenderlos frente al poder. Al seminario asiste un sacerdote español que ejerce su labor en la comunidad y en los campamentos guerrilleros cercanos. No somos guerrilleros en el sentido de que nunca hemos empuñado un arma, ni siquiera sabemos usarla, ni siquiera hemos entrenado. Esa no es nuestra opción personal, pero sí hemos acompañado pastoralmente a un sector del pueblo de Dios de esta zona, incluido el sector armado, que también necesita acompañamiento pastoral y tiene todo el derecho como cristiano. La emisión de este anuncio sobre el caso de los jesuitas era impensable hace una semana. El asesinato de los 6 sacerdotes y de las 2 empleadas de la residencia jesuítica, perpetrado por los militares el 16 de noviembre de 1989, conmovió no solo a la sociedad salvadoreña. El crimen provocó un giro de 180 grados en la actitud de la administración norteamericana, que alimentó, hizo crecer y asesoró a un ejército supuestamente defensor de la democracia frente al comunismo. La matanza no ha sido completamente esclarecida. Un coronel, un teniente coronel y 2 tenientes han sido condenados, pero los indicios apuntan más alto. La Compañía de Jesús confía en que la Comisión de la Verdad, creada tras los acuerdos de paz, señale a quienes dieron las órdenes. Para mí el conocimiento de la verdad, el saber qué pasó en este país, es el paso indispensable para poder decir verdaderamente: no queremos más guerra, no queremos más crimen, nunca más queremos que se repitan estas aberraciones contra los derechos humanos. No estamos en favor de una amnistía general, entendida como aquí no ha pasado nada. Yo creo que ha pasado demasiado, como para que queramos borrarlo alegremente con un decreto legislativo. El asesinato de Monseñor Romero es otro de los casos sangrantes de este conflicto. La Iglesia salvadoreña, que ha sufrido en su propia carne los crímenes de la guerra, ha pedido que se señale a los culpables, que se les condene y que posteriormente se les perdone. Este espíritu ha sido recogido por la Asamblea Nacional, que el pasado 23 de enero aprobó una ley de amnistía que excluye a quienes, como en el caso de los jesuitas, han sido ya condenados por un jurado. La ley permite que los autores de esos hechos sean perdonados al finalizar el proceso de paz. Una amnistía que parece satisfacer a los sectores más duros de la derecha salvadoreña. La Fuerza Armada jamás ha delinquido. La Fuerza Armada no ha andado delinquiendo, ella no ha andado cometiendo hechos. Aquí hemos enfrentado el Estado de Derecho con un grupo que no creía en el ordenamiento jurídico. Hay que darle amnistía al que no está dentro del ordenamiento jurídico. El pasado 24 de enero aterrizaba en el aeropuerto de San Salvador un avión de la Fuerza Aérea Española. 101 jefes y oficiales se unían a los 37 militares españoles que desde mediados del año pasado forman parte de la misión de observadores de las Naciones Unidas para El Salvador, MONUSAL.
España aporta el mayor contingente de la división militar de Onusal, compuesta por 378 miembros, a los que hay que añadir más de 100 policías y guardias civiles que llegarán a El Salvador en los próximos días. Y el camino que nos queda por recorrer es veo muchas ganas de colaboración por parte de todo el mundo, veo muchas ganas de terminar la guerra, muchísimas ganas de terminar la guerra, y eso creo que facilitará las cosas, pero sí hay problemas delante. El general Suárez también preside la comisión de trabajo en la que representantes del ejército y la guerrilla definen la aplicación del plan de paz. Es el primer organismo en el que ejército y guerrilla han coincidido en territorio salvadoreño. Los cascos azules de Onusal juegan un papel de primer orden en el proceso que se abrió el pasado sábado. Son los garantes de que ambas partes cumplan los acuerdos y tienen el deber de vigilar y denunciar cualquier irregularidad. Los españoles, el teniente coronel Matías y el comandante Alonso, hacen sus primeras averiguaciones en la amplia zona que les ha sido encomendada, que abarca parte de los departamentos de San Salvador, La Libertad y Blanco. Se enmarca hasta el 5 de febrero en la denominada fase de separación de fuerzas que incluye a los dos bandos. Deben comprobar que el ejército y la guerrilla se repliegan a las posiciones mandadas a los acuerdos. En este momento conversan sobre ello con el comandante rebelde, responsable del Frente Sur del Cerro Oaxaca. En su recorrido contactan también con los miembros del batallón de reacción inmediata Bracamonte, que deben abandonar las posiciones que ocupan en San José de Guayabal. Sondean la opinión de la tropa y la oficialidad de un ejército que con el fin de la guerra debe reducirse a la mitad y limitarse a las funciones que le asignan a partir de ahora los acuerdos. Lo que ha sucedido es que anteriormente dentro de la Fuerza Armada estaban incluidas las seguridad pública. Entonces ahora lo que estamos haciendo es devolviendo ordenando estableciendo la seguridad pública que pase al Ministerio del Interior y el ejército que agarre misiones doctrinales para defender la soberanía y la integridad del país. Llaman los niños fuego y hay decenas en El Salvador. Son generalmente huérfanos de guerra. Se ganan la vida así o vendiendo flores o pidiendo limosna. Hay 1 millón de niños que viven en extrema pobreza. Gracias a la cooperación internacional, una parte de los huérfanos fueron recogidos en instituciones como esta. La comunidad Óscar Arnulfo Romero en Puerto Libertad alimenta, viste y educa a 100 niños. Los muchachos colaboran también en las labores agrícolas y ganaderas que proporcionan algunos ingresos al orfanato. Educadores y psicólogos tratan de cerrar las profundas heridas de estos chicos, marcados en muchos casos por el recuerdo de sus padres. A ellos lo sacaron de la casa. Ellos estaban conmigo. Los sacaron a la calle, los asesinaron y en la mañana fue que yo ya sentí de estar sin ellos ya. Hay 3.000 niños lisiados de los 350.000 afectados directamente por el conflicto, según la UNICEF. Centenares de niños que han perdido manos, piernas, ojos, que han muerto al pisar una mina. Decenas de niños que sufren estados de depresión y de ansiedad. Una legión de infantes que sufre el deterioro de las condiciones de vida en el país como consecuencia de la guerra. Que están desnutridos, que mueren por enfermedades prevenibles como diarreas o infecciones respiratorias. Niños a los que nunca llega la atención médica en un país que cuenta con un único hospital infantil de solo 200 camas. En San Salvador, la cooperación internacional permite que en estos momentos se estén construyendo 6.000 viviendas. España financia en este barrio marginal la construcción de 58 casas para familias que habitan ahora en chabolas situadas muy cerca de la obra. La guerra ha dejado sin hogar a miles de salvadoreños. Se
calcula en 500.000 el déficit de viviendas y de las casas aún en pie, 250.000 son de una sola habitación y el 50% no tienen agua ni electricidad. En estas condiciones viven los más pobres, que son la mayoría y los más afectados por la guerra. Como es lógico, la economía salvadoreña ha sufrido también las consecuencias del conflicto. Los obreros especializados han huido a los Estados Unidos en busca de un salario digno. La guerra ha reducido la capacidad adquisitiva de los salarios un 50%. La industria ha mermado su producción un 25% y en consecuencia la reinversión es casi nula en instalaciones y maquinaria completamente obsoletas. El desempleo industrial muy elevado. Reconstruir El Salvador va a costar años y sobre todo mucho dinero. El gobierno calcula que necesita 2.000 millones de dólares para poner en pie el país, para levantar las viviendas destrozadas y sustituir los puentes provisionales construidos por el ejército, para arreglar kilómetros y kilómetros de carreteras y restablecer el tendido eléctrico, para volver a dotar de alcantarillado y agua potable a miles de hogares. Dinero para curar las heridas que ha abierto una guerra en la que se han gastado más de 5.000 millones de destructivos dólares. Obviamente hay una enorme importancia de la cooperación internacional. El país es un país pobre, en crisis por el conflicto mismo, y requiere de enormes cantidades de fondos para poder financiar una etapa transitoria muy delicada porque hay mucha expectativa de un lado, los combatientes que quieren hacer una parcela de tierra, un financiamiento para una micro pequeña empresa, en fin, una gran cantidad de expectativas que, si no se dan, inclusive pudiera poner hasta en peligro el proceso de paz. Y en ese aspecto, pues, la cooperación internacional es sumamente importante para poder realmente consolidar el esfuerzo que culmina a través de la negociación. Regresaron sin el temor a ser detenidos, torturados o desaparecidos. El comandante Seafi Handal fue el primero en descender del avión Emiliano Zapata de la Fuerza Aérea Mexicana. 29 dirigentes de la guerrilla regresaban legalmente a El Salvador el pasado viernes para colaborar en la construcción de un nuevo país y luchar con las armas de la política por los mismos ideales por los que iniciaron la guerra. El mismo día, el ejército ponía fin al conflicto. Todos los cuerpos que han combatido durante 12 años estaban representados en la sede de la Primera Brigada de Infantería. Fue una ceremonia de despedida para algunas unidades que, según los acuerdos de paz, tienen que desaparecer en los próximos 10 meses. Algunos de los jefes y oficiales presentes tendrán que someterse al comité de depuración que investigará su implicación en la guerra sucia y podrían ser obligados a abandonar el ejército. El gobierno se ha comprometido a reducir a 31.000 el número de miembros de unas Fuerzas Armadas que al final del conflicto superan los 63.000 hombres. Oficialmente, el ejército acepta los acuerdos y en el último parte de guerra se adjudica la victoria en un conflicto sin vencidos. Tengo el honor de rendir parte a la nación salvadoreña, que en esta fecha la Fuerza Armada finaliza la campaña militar desarrollada contra la agresión del comunismo. Levantaron por los descalzos sin pan y ahora tienen una gran esperanza llena de heridas y de promesas. Los acuerdos de paz han abierto el espacio político que habían cerrado los fusiles. Las promesas hablan de tierra, pan y libertad para todos. Las heridas las cierra el tiempo, pero el pan ayuda a cicatrizarlas. Y los salvadoreños quieren palpar las razones que les lleven a creer que ellos son los ganadores de una guerra sin vencedores ni vencidos.
A la custodia conjunta de la UNUSAL y del jefe de cada campamento. A cambio, cada guerrillero desmovilizado recibirá un certificado que garantiza su acceso a la vida civil y a acogerse a los... La paz se ha conseguido consolidar y ahora se abren lógicamente otros capítulos que estaban ya previstos en ese plan de paz o acuerdo de paz de Chapultepec en México, que se firmó a mediados de enero, como son el reparto de tierras para los campesinos, va a ser un punto fundamental, y también que continúen los avances en la mejora de la situación de los derechos humanos. Nuestra compañera María José Ramudo, corresponsal de Televisión Española en Centroamérica, ha estado recientemente en El Salvador y ha asistido a una de las fases más importantes de este proceso de paz, que ha sido la entrega de armas por parte de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La presión internacional y el convencimiento por ambas partes de que una victoria militar era imposible fueron factores decisivos para que las negociaciones diesen su fruto definitivo. Sería el 16 de enero del 92, con los acuerdos de paz firmados en el castillo mexicano de Chapultepec. El temor de que el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani no firmase los acuerdos se mantuvo hasta el último momento. La ausencia de esta firma no restaba validez jurídica al documento, pero sí credibilidad. Finalmente, Cristiani no solamente firmó, pronunció además un discurso calificado de valiente por la propia delegación del Farabundo Martí. Por primera vez, el jefe del Estado salvadoreño admitía que el conflicto de El Salvador no era una guerra basada en la agresión exterior, tal y como se mantuvo durante mucho tiempo en los medios oficiales y militares. La crisis en que se vio envuelta la nación salvadoreña en el último decenio no surgió de la nada, ni fue producto de voluntades aisladas. Esa crisis tan dolorosa y trágica tiene antiguas y profundas raíces sociales, políticas, económicas y culturales. En todos estos órdenes, los acuerdos de paz configuran un país radicalmente nuevo. Uno de los cambios sustanciales es el de las Fuerzas Armadas, hasta ahora con unos 60.000 efectivos y que quedarán reducidas a 23.000. Pero la reducción no es la única cuota que le toca pagar al ejército. Hay más y, si cabe, más importante. Un profundo cambio de doctrina y la pérdida de su hegemonía durante más de medio siglo. Se acabó la doctrina de la seguridad nacional basada en la existencia del enemigo interno. Eso se acabó. Entonces, ahora hay una nueva doctrina que exige el respeto de los derechos humanos, de la sociedad civil, la democracia, etc. Les exige supeditarse incondicionalmente a las autoridades civiles democráticamente generadas. Y congruente con eso se va a hacer una reforma de la educación militar. Además, en mayo, y según lo previsto en los acuerdos, se da uno de los pasos más importantes y sin duda el más polémico para la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Es la creación de una comisión ad hoc de depuración que durante 3 meses investigará los expedientes de más de 2.000 oficiales, incluido el ministro de Defensa. Su objetivo, saber cuántos de estos oficiales reúnen los requisitos para poder integrar las nuevas Fuerzas Armadas. El cambio de mentalidad que se está operando en el seno del ejército lo encarna a la perfección el general Mauricio Vargas, presente en todo el proceso negociador y, pese a las amenazas, empeñado en convencer a sus compañeros de una paz inevitable. Bueno, yo he recibido cantidades industriales de amenazas, no me preocupan, y yo creo que la historia pone las cosas en su lugar. Definitivamente el que crea que traicionar a la patria es esa paz elemental que tiene este país ahorita, donde no hay disparos, donde no hay bombas, donde no existe esa muerte, donde no existe ese terrorismo, donde no existe esa polarización constante, esa angustia y esa zozobra del niño que sale de su casa y no sabe si va a regresar, del soldado que sale en la defensa de la patria y no sabe si va a regresar. Vivir en esa angustia y en esa zozobra, conseguir esa paz elemental que es la ausencia del conflicto, es traicionar un país, definitivamente. Vamos a ser traidores porque hemos logrado esa paz elemental. Uno de los puntos de los acuerdos que primero entró en vigor fue el cese formal de los enfrentamientos armados. Sería el 1 de febrero y deberá concluir a finales de octubre. Este punto comprende la suspensión de hostilidades, la separación de fuerzas y el fin de la estructura militar del FMLN para reincorporarse a la vida civil del país. Las armas han mantenido su silencio hasta hoy, pero a pesar de esta paz formal,
Los guerrilleros se negaron a iniciar su desmovilización a principios de mayo, según lo estipulado en los acuerdos. Durante los meses de febrero y junio, la voz de alarma había vuelto a sonar. Gobierno, FMLN y Ejército coincidían en que los acuerdos de paz se habían estancado. Las acusaciones eran mutuas. El Ejército acusó a la guerrilla de esconder su armamento moderno y elaborar inventarios para la ONUSAL únicamente como modelos antiguos. Por su parte, la guerrilla acusó al Gobierno de demorar la formación de la nueva Policía Nacional Civil, el único cuerpo armado de seguridad pública que en el futuro tendrá competencia nacional y al que tendrán acceso excombatientes del FMLN. Con esta demora, según la guerrilla, el Gobierno pretendería preservar la vieja estructura militar para la seguridad pública, es decir, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, compuestas por efectivos especializados en la represión, la contrainsurgencia y la persecución del ciudadano, y que deberían haberse suprimido según los acuerdos. Finalmente, el 12 de junio, las partes negociadoras consiguen volver a activar varios puntos de un calendario de paz estancado. Como resultado, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda serán disueltas. Su desaparición suscitó tranquilidad y júbilo no solo entre el FMLN, sino también entre otras fuerzas de oposición. ¡Policía de Hacienda! Para corresponder a este gesto de buena voluntad por parte del Gobierno, la guerrilla cumple el 30 de junio con la desmovilización del primer 20% de sus combatientes. Unos 1.600 guerrilleros entregan sus armas y reciben a cambio sus certificados de ingreso en la vida civil. Es el pasaporte de entrada a un país que durante años soñaron y que ahora les tocará construir. Un país donde los campos de combate volverán a ser sembrados, se recuperarán los lazos familiares, la actividad política será libre y se podrán crear pequeños negocios. Cubro una parte de lo que es corresponsalía de la Radio Farabundo Martí y lo que es propaganda a nivel del partido en el Departamento de la Libertad. Estamos trabajando ya en el trabajo político del frente, ¿ya? Y en eso voy a continuar. A finales de octubre, si no se presentan nuevos problemas, la estructura militar del FMLN quedará totalmente desmantelada. Sus armas deberán destruirse ante la única presencia de los observadores de la ONU, y el nombre del líder campesino, Farabundo Martí, servirá para bautizar a un partido más dentro del nuevo marco del pluralismo democrático salvadoreño. Un deseo que ya en mayo el FMLN puso de manifiesto al decidir unilateralmente su transformación en grupo político. Pero las condiciones legales para esta reconversión apenas sí han comenzado a darse ahora. La guerrilla ha puesto en marcha ya todos sus compromisos. El Gobierno, sin embargo, tiene todavía varias asignaturas pendientes, entre ellas el problema agrario. El problema de la tierra ha estado en el origen del conflicto salvadoreño. Hoy es uno de los puntos de los acuerdos de paz que continúa sin solución. En la actualidad, más de 250.000 familias campesinas continúan sin poseer tierras, mientras miles de hectáreas cultivables están en manos de unos pocos que no las trabajan. La transferencia de tierras a los campesinos ha sido obstaculizada sistemáticamente. El FMLN ya cumplió con la entrega del inventario de tierras, pero el Gobierno solo está dispuesto a financiar a sus propios verificadores, ignorando a la Comisión Agraria de Ecopaz, Organización para la Consolidación de la Paz autorizada por los acuerdos. Hay otros puntos conflictivos, como la creación del Foro de Concertación Económica y Social, un organismo que tiene por objetivo la creación de nuevos y múltiples sujetos económicos que desarrollen la economía del país en beneficio de todos, una población donde el 70% vive en condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, el Gobierno viene apoyando al gran capital en su negativa a participar en este foro. El aspecto social, el aspecto de la justicia social, viene siendo el elemento central para nosotros como para consolidar la democracia y realmente dar pasos hacia una nueva sociedad. Sin embargo, el aspecto de la justicia social ha sido el aspecto menos abordado y menos tocado por este gobierno. Ha dado su respaldo aún a los grandes empresarios para que no participen en el foro económico y social. También el plan para la reconstrucción del país va de tropiezo en tropiezo. No solo la guerrilla, sino también la oposición y las organizaciones no gubernamentales que participan en las tareas de reconstrucción critican la gestión del gobierno. Ha sido difícil la negociación con el gobierno. Prácticamente nosotros lo que vemos es que ellos ven el plan de reconstrucción como la plataforma para el M24,
no sentimos que en realidad se interesen por resolver los problemas fundamentales, sino que por invertir en lo que ellos consideran como prioritario, y eso ha dificultado mucho la negociación. La situación de los derechos humanos sigue siendo precaria. Cada semana siguen apareciendo cadáveres mutilados y torturados con los mismos métodos empleados por los escuadrones de la muerte. La impunidad ante tales crímenes se mantiene mientras la justicia continúa siendo un cuerpo al servicio de los sectores oficiales. No hay confiabilidad en la administración de justicia y es un derecho fundamental del hombre que no se ha observado ni antes de los tratados ni después de los tratados. Todos estos obstáculos ponen de manifiesto la dificultad de llevar a cabo unos acuerdos de paz profundos y complejos, unos acuerdos que han quedado materializados en un documento de 200 páginas, que incluyen una radical reforma constitucional y una gran renovación legislativa con más de 90 leyes nuevas. Sería ingenuo pensar que con la mera firma de estos acuerdos la paz podría lograrse de la noche a la mañana. Queda todavía mucho para hacer y muchas heridas que cicatrizar, pero la paz, en lo que va de año, empieza a dejar de ser algo teórico para convertirse en realidad. Las agujas del reloj, dicen con esperanza los salvadoreños, no pueden girar jamás de derecha a izquierda. El proceso de paz sigue adelante, hay cosas difíciles que habrá que superar y entre ellas la situación social. Los últimos datos indican que hay un rico por cada 20.000 pobres en El Salvador. Uno de los puntos más importantes Desde el aire puede apreciarse el problema que se plantea todas las mañanas en Londres. Que ha conocido la ciudad en los últimos 30 años. La tensión y la rabia perduran. Hace solo 4 días el ejército controla esta zona. El batallón Atlacar, el mismo que perpetró la matanza de los policías españoles hace año y medio. Televisión Española. Servicios informativos. Poder popular en lo político y declaraciones de principios en lo económico eran lo positivo de aquella reunión. 9 meses después, la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva Constitución sin variaciones sustanciales con respecto a la de 1976, pero tal vez contenga los gérmenes de un posible avance democrático. Es cierto que la nueva Constitución mantiene el carácter socialista del Estado y que no acepta más que un único partido, el comunista, pero este ya no es definido por la Constitución como la vanguardia marxista-leninista organizada de la clase obrera.
Fidel Castro fue tajante en la definición del pluripartidismo durante el Congreso de octubre. No queremos hacer ninguna concesión a cosa que implique como consecuencia la existencia del pluripartidismo, que es la pluriporquería. A pesar de eso, la Asamblea Nacional ha decidido que la elección de diputados provinciales y nacionales se realice por sufragio directo y secreto. De todas maneras, la nueva ley electoral será debatida el próximo mes de octubre. Esa ley definirá la forma de presentación y aceptación de candidatos. Si la ley fuera restrictiva, se habría perdido definitivamente la posibilidad de apertura política que una gran parte de los cubanos exige. Desde la celebración del Congreso del Partido Comunista se han multiplicado las detenciones de opositores, las agresiones a quienes se manifiestan contrarios al régimen y se han producido despidos laborales de disidentes. La detención de María Elena Cruz Varela, dirigente de Criterio Alternativo, es solo un ejemplo. Y un sector de la oposición no parece esperar demasiado. De pronto, ahora a corto plazo, todos en Cuba debemos prepararnos para un aumento de la represión. A pesar de ello, intelectuales del interior han firmado peticiones de elecciones libres y amnistía, lo que es más significativo, puesto que la oposición del exterior está desprestigiada por su colaboracionismo con Estados Unidos. En el mes de enero, 8 intelectuales suscribieron un proyecto de programa socialista democrático en un intento, desde la izquierda, de dar una salida a la crisis. Este proyecto pretende abrir un diálogo nacional y buscar soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos. Sus representantes se muestran contrarios al bloqueo económico norteamericano que dura más de 30 años. La nueva Constitución define el Estado como laico en lugar de ateo como lo hacía con anterioridad y garantiza a los cristianos el respeto de su opción religiosa. A pesar de eso, los constituyentes son claros. El enemigo, que no se llame engaño. No encontrarán en este texto nada que signifique retroceso, nada de vuelta al pasado, porque no admitimos presiones ni nos intimidan sus amenazas. Las mayores innovaciones de la Constitución serán en materia económica. La propiedad estatal queda abolida excepto para los medios de producción fundamentales, que incluso pueden ser transferidos a personas para asegurar el desarrollo económico y social. Las empresas mixtas serán potenciadas para amparar las inversiones extranjeras. El comercio exterior no será exclusivo del Estado. Y lo que marca un hito importante, los pequeños agricultores podrán vender sus tierras a otros agricultores privados. Pero la economía cubana, víctima del bloqueo de Estados Unidos y de la rigidez del mercado, es el talón de Aquiles del sistema. Escasean los productos de primera necesidad, faltan carburantes, por lo que circulan muy pocos autobuses, y las bicicletas son un sucedáneo para los desplazamientos. Los apagones en las grandes ciudades han comenzado a ser la norma. Si no hay pronto un envío masivo de petróleo, el país se paralizará. A pesar de todo, para los dirigentes cubanos queda claro que la revolución sigue siendo una fortaleza asediada y que no es fácil levantar el sitio. Las recientes declaraciones del congresista demócrata estadounidense Robert Torricelli, representante de las actitudes más hostiles contra Cuba, abogaba por un incremento del bloqueo para llegar a una situación de deterioro tal que Castro tuviera que recurrir al ejército para mantenerse por la fuerza. Pesa también en la memoria los conocidos como papeles de Santa Fe sobre América Latina, que fueron redactados para marcar la política exterior de Reagan, pero que siguen vigentes, en los que se dice que si la propaganda sobre Cuba falla, debe ser lanzada una guerra de liberación contra Castro. La situación económica puede ser un detonante definitivo. La frase de Fidel en el Congreso de octubre es reveladora. Para aquellos que digan que nuestras luchas no tendrían perspectiva en la actual situación y frente a las catástrofes ocurridas, hay que responderle de una manera categórica. Lo único que no tendría jamás perspectiva es si se pierde la patria
la revolución y el socialismo. Algunos piensan ya que algo de esto se está hundiendo. La mitad de la población tiene menos de 30 años. No ha conocido otro modelo que el castrista. Roberto Robaina, estrella política en ascenso, es capaz de atraer simpatías de este sector de la población que pretende la renovación y el perfeccionamiento del sistema. Este sector de la juventud sería el más indicado para realizar el cambio. El problema es saber hasta cuándo el pueblo cubano resistirá los rigores de la crisis que día a día se hace más terrible, más violenta. El fenómeno guerrillero es otro de los que ha marcado la historia de América Latina. Un fenómeno que ha quedado reducido prácticamente a dos países en este momento, Colombia y Perú. En Colombia, muchas partes de los grupos guerrilleros entregaron las armas de acuerdo con las condiciones impuestas y negociadas con el gobierno, pero los dos grupos principales no lo han hecho. Y en Perú hay algo que se sale de todas las normas, que es muy difícil calificar dentro de este fenómeno, y es Sendero Luminoso, Juan Antonio. Sí, indudablemente Sendero Luminoso no puede considerarse un grupo guerrillero como tradicionalmente se ha entendido en América Latina, porque su actividad es prácticamente, únicamente terrorista ya, y además ha escalado en los últimos meses su actividad hasta el punto de crear una situación de ingobernabilidad, de confusión y de caos. Me parece que la estrategia de Sendero Luminoso pudiera resumirse en la fórmula cuanto peor, mejor, para forzar una intervención del ejército. De momento, como comentábamos antes, ya se ha producido un autogolpe o un golpe desde dentro de la institución presidencial. Y en Colombia, que tú hacías referencia antes, efectivamente, a pesar de los intentos de pacificación del gobierno del presidente Gaviria, los dos principales grupos continúan en actividad. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que para que ustedes se hagan una idea, ha aumentado el número de frentes en que lucha, ha pasado de 40 a 60, mantienen en jaque todavía las Fuerzas Armadas hasta el punto que el 80% de los efectivos militares de Colombia están comprometidos en esta lucha antiguerrillera. Y el segundo grupo, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que dirige el ex cura español Manuel Pérez, ha llevado a cabo en los últimos meses una campaña muy intensa de ataques y sabotajes contra las compañías petrolíferas. Este es el reportaje que nos ha elaborado nuestro corresponsal en Bogotá, Juan Manuel Sáenz, sobre la evolución del fenómeno guerrillero y del fenómeno de Sendero Luminoso en la zona andina. Siguen ahí, en la selva colombiana, sometidos a un creciente aislamiento. Las FARC y el ELN son las dos guerrillas más veteranas de América Latina. Durante 3 décadas se nutrieron ideológica y financieramente del comunismo. Y tras el telón de acero, en Alemania del Este y Checoslovaquia, encontraron armas, entrenamiento y dinero para apoyar su causa. La lucha contra el caciquismo, el militarismo y la presión de Estados Unidos. La perestroika y la caída de los muros les pilló desprevenidos. Tampoco han aceptado la evidencia de que Colombia se está democratizando, que la violencia es impopular y que su causa carece de simpatías. No tengo duda de que ellos están cada vez más aislados en medio de la sociedad colombiana y que temprano o tarde van a aceptar el camino que han seguido otros grupos guerrilleros. Esto es reintegrarse a la vida civil de Colombia. Los sabotajes de la guerrilla a la infraestructura económica, más de $1.000 millones de pérdidas al año, forzaron negociaciones de paz que han fracasado estrepitosamente. La razón es que los mismos líderes guerrilleros saben que no tienen futuro político, y por eso prefieren seguir siendo poder, aunque sea en las regiones más alejadas y despobladas del país. Las FARC movilizan unos 10.000 hombres, la gran mayoría es campesinos. La causa en la cual estoy en la guerrilla es porque veo justa nuestra lucha y que la lucha que actualmente estamos liderando en nuestro movimiento guerrillero pues para nuestro pueblo y especialmente pues lo que necesitamos nosotros es la toma del poder. El ejército acusa a las FARC de mantenerse en el negocio de la droga o de utilizar la droga para sus... ¿Es cierto eso? Nunca, eso no es cierto. Lo que pasa es que eso es parte de la campaña de difamación, la campaña de confusión de la gente para desvirtuar la verdadera lucha nuestra. El ejército siempre hace eso y lo seguirá haciendo. Pese a que los comandantes lo niegan, Televisión Española estuvo recientemente en varias zonas de la Amazonía controladas por las FARC. Los campesinos se dedican al cultivo de la coca y los narcotraficantes pagan a los guerrilleros un alto porcentaje de su negocio para actuar con tranquilidad.
Los pueblos son escenario cada domingo de las subastas de cocaína. Subastas en las que muchas veces los propios guerrilleros se quedan con la mercancía. Y ahí suben y bajan los precios según lo que les conviene. Incluso un día que yo estuve aquí, una cosa curiosa, estaba en 370 el precio y hubo todo allí un vaivén de 370, 390, 400, 410 entre guerrilla y narcotraficante. Al final, pues los narcotraficantes dijeron, nosotros no damos más. Y los de la guerrilla, pues precisamente se quedaron con el mercado. El narcotráfico es también el motor económico de Sendero Luminoso, una guerrilla maoísta radical que aprovecha la dramática crisis económica del Perú para ganar cada día más terreno al Estado. Estas imágenes obtenidas en la prisión de Canto Grande por Televisión Española, semanas antes de su asalto por parte del ejército, son el único testimonio sobre Sendero. El misterio absoluto sobre su estructura, la disciplina férrea y el culto divino a su líder, el presidente Gonzalo, un profesor universitario escondido desde hace 11 años, son las claves del avance de esta guerrilla, que está además sólidamente implantada hasta en el cinturón de miseria de Lima. Sendero no tiene ningún apoyo internacional y considera, por ejemplo, desviacionista la política de la China popular. Su única fuente de financiación es el narcotráfico, que le representa 100 millones de dólares anuales. La aplicación a rajatabla del maoísmo obliga a sus 15.000 militantes a dar la vida por el partido y a practicar un terrorismo salvaje que se ha cobrado más de 5.000 víctimas en los últimos 3 años. La guerra contra Sendero no se va a ganar simplemente con represión militar, sino ganando a la población. Y este es el indicativo para decir si estamos avanzando o no. El avance de Sendero Luminoso fue invocado hace 3 meses por el presidente Fujimori para cerrar el Parlamento, clausurar los partidos y asumir plenos poderes. De momento, la medida solo ha servido para multiplicar los actos de violencia y congelar la ayuda económica de muchos países. Y falta saber si Sendero no acabará beneficiándose de la principal secuela del golpe de Estado, el descrédito de las instituciones. Soy dirigente del sector séptimo de La Victoria, Isaac Castillo. Otro de los asuntos recurrentes al hablar de América Latina es probablemente el narcotráfico. En estos últimos 12 meses también ha habido cambios y ha habido situaciones relacionadas con ese asunto. Juan Antonio, seguramente se pueden resumir en 2 puntos. Sí, hay 2, sobre todo, acontecimientos que han tenido importancia en relación con este problema del narcotráfico. En primer lugar, sin duda alguna, la condena a 40 años al ex líder panameño Manuel Antonio Noriega por un tribunal de Florida, en los Estados Unidos, que le consideró culpable de 3 delitos fundamentales: tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, organización de banda armada. Y el segundo acontecimiento importante de estos últimos meses fue la cumbre que el presidente norteamericano Bush celebró con algunos de sus colegas iberoamericanos sobre el problema del narcotráfico en San Antonio, en Texas. Esa cumbre fue, en términos generales, un fracaso porque Bush se encontró con la resistencia de los presidentes iberoamericanos a seguir con la estrategia de militarización de la lucha contra el narcotráfico, especialmente el presidente peruano, Alberto Fujimori, pero también algunos de sus colegas. Hay que tener en cuenta que esta estrategia de militarización de la lucha contra el narcotráfico no ha obtenido resultados aparentes y, por el contrario, ha despertado numerosos recelos en la clase política de estos países. Corrupción y escándalos son 2 palabras que también se han repetido en las noticias que hacían referencia a América Latina, sobre todo a 2 países, a Brasil y a Argentina. Los escándalos han tenido todos los ingredientes propios de un culebrón, y es que aparte de las tramas político-financieras que ha habido, han sido las propias familias de los implicados quienes les han denunciado. Indudablemente, 2 presidentes, Carlos Saúl Menem y Fernando Collor de Mello, han estado en la cuerda floja en estos últimos meses, han estado incluso al borde de la dimisión, pero los 2 se han defendido firmemente, alegan que las imputaciones de caso de corrupción, que están además relacionadas con algunos miembros de su familia, son falsas y están decididos, según sus propias declaraciones, a seguir adelante y a demostrar que estas imputaciones son absolutamente falsas. Aquí hay, aparte lógicamente de la lucha política que suele declararse en este tipo de escándalos o de acusaciones, también otros fenómenos que va a analizar nuestra corresponsal en Buenos Aires, Rosa Calaf,
y que hacen referencia a las relaciones entre el poder y los medios de comunicación. En la nueva Argentina, el peronista presidente Menem, más fiel a Fukuyama que a su propio partido, descafeinó el peronismo y hasta entró en romance con sus archienemigos, en Capital, los Estados Unidos. En Brasil, Fernando Collor de Mello, político sin partido, joven, rico, deportista, de hecho un presidente fabricado por la televisión, triunfó rotundamente hace 2 años en las urnas. Hoy, el Parlamento lo acorrala e investiga. Se le vincula con sobornos, negocios con dinero público y tráfico de influencias. Busca amigos incluso entre sus enemigos. Su propio hermano denunció que Paulo Farías, su principal colaborador en la campaña electoral, había montado luego, a sabiendas del presidente, una estructura financiera paralela basada en el soborno. Collor no se quedó atrás, aprovechando su saber hacer televisivo, echó mano de las cámaras y se defendió en insólito discurso con pruebas documentales incluidas. Lo que comenzó como una pelea familiar en el mejor estilo culebrón se convirtió en la más grave crisis de la historia democrática brasileña y el caso Collor como un sallo que varios gobiernos de la región temen que les calce a medida. Mientras tanto, la prensa independiente, casi recién nacida por estos pagos, no se detiene. Es el auténtico acusador público, en Brasil o en Argentina. Desde que asumió Menem, las denuncias periodísticas hicieron renunciar, con acusaciones de corrupción variopintas, a 22 funcionarios. Me da la sensación de que en Argentina el éxito eventual del modelo económico posterga un poco o aminora o atenúa la reacción por la denuncia de corrupción, pero hay creciente irritación contra ello.